Hola, en este video vamos a trabajar con cantidades. Las cantidades son una de las bases requeridas para estudiar cálculo diferencial desde una perspectiva conceptual. Vamos a describir qué es una cantidad y qué necesitamos para describirla completamente. El cálculo es una parte de las matemáticas que se enfoca en el análisis de fenómenos dinámicos, es decir, fenómenos que van cambiando conforme se van desarrollando. Por ejemplo, en estos videos que te muestro hay dos fenómenos dinámicos. Uno de ellos es un cerillo que se va quemando y en el otro está una rueda de la fortuna que va girando. Ambos son fenómenos dinámicos porque hay cosas que van cambiando conforme va pasando los videos. En el caso del cerillo que se va quemando, la longitud de la parte no quemada del cerillo va disminuyendo. La madera también se está deformando. Vamos a empezar a ver cómo se va inclinando la parte quemada del cerillo. También la llama va cambiando de tamaño. En el caso de la rueda de la fortuna, las canastas van girando. Ustedes pueden observar cómo las luces van girando y también al centro hay unas luces que van encendiendo y apagando. Para poder analizar matemáticamente estos fenómenos dinámicos, tenemos que identificar las cosas que están cambiando de ese fenómeno y lo que consideramos relevante para el análisis matemático que querramos realizar. Es decir, debemos describir qué cantidades debemos medir adecuadamente y cómo podemos encontrar relaciones entre esas cantidades que cambian. Consideremos el fenómeno dinámico en el que una abeja se está acercando a una flor. Es un fenómeno dinámico porque la posición de la abeja está cambiando desde que la empezamos a ver hasta que llega a la flor. Supongamos que deseamos describir matemáticamente la forma como se va desplazando al acercarse a la flor. Para ello, debemos de alguna forma medir su distancia en cada instante del tiempo. Las mediciones se definirán como una cantidad cuando se describan 4 características: el objeto que vamos a medir, la cualidad medible, la unidad de medida que vamos a utilizar para medir y una descripción del proceso que utilizaremos para asignar valores numéricos. En este caso, nuestro objeto de interés es la abeja. De esa abeja deseamos medir la distancia de la abeja hasta el girasol. La distancia la mediremos en centímetros y para ello, en el video, podemos identificar la distancia en línea recta en cada instante del tiempo desde donde se encuentra la abeja hasta la flor. En cambio, si lo que nosotros deseáramos medir de la abeja fuera su peso, entonces la cualidad medible sería el peso, la mediríamos en miligramos y los científicos nos indican que tendríamos que medir el peso con una balanza electrónica. Aunque en ese caso el peso de nuestra abeja no cambiaría a lo largo del fenómeno, por lo que esa cantidad no correspondería con un fenómeno dinámico, es decir, no sería de interés para el cálculo. Otro fenómeno dinámico podría ser lo que sucede con un carro en movimiento. Por ejemplo, si lo que deseamos es medir la gasolina en el tanque desde que encendemos el carro, podríamos tener dos objetos de interés: la gasolina y el tiempo. El tiempo es un objeto que no es tangible, es decir, que no podemos tocar con nuestras manos, pero sí que podemos medirlo. La cantidad de gasolina en el tanque desde que se encendió el coche es una cantidad que va cambiando conforme pasa el tiempo. Se mediría en litros
o en fracciones si lo que utilizamos como proceso para asignar valores es un indicador como el que se encuentra en la parte de arriba. En cambio, podemos describir el tiempo como una cantidad si consideramos como cualidad medible el tiempo desde que se encendió el coche. Podríamos medirlo en minutos utilizando un cronómetro. En resumen, un fenómeno dinámico es aquel en el que las cosas van cambiando. Y una cantidad para poder describir y realizar un análisis matemático de ese fenómeno dinámico es una medición descrita a través de 4 características: objeto, cualidad medible, unidad o dimensión y proceso para asignar valores. El objeto es lo que deseamos medir en ese fenómeno dinámico. De ese fenómeno debemos identificar lo que queremos medir, que es la cualidad medible. Esa medición la tenemos que hacer en una unidad o dimensión específica. Esta pueden ser segundos, litros, metros, gramos, según corresponda al objeto y a la cualidad medible. Y finalmente, tenemos que describir el procedimiento que utilizaremos para medir esa cualidad del objeto.